Buenos días, buenas tardes Latinoamérica. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro queridísimo ciclo de webinars, donde todos los días martes estamos conversando de distintos temas enfocados sobre todo en cómo apoyar y cómo vivir la transformación digital, que lo hemos dicho siempre, la estamos viviendo de una manera distinta, de una manera remota, donde nos dimos cuenta que haciendo las cosas en distintos lugares se podía lograr. Y la idea es, como les decía, ir avanzando en este camino con expertos que nos van a ayudar. Y antes de partir y antes de presentarlo, quiero saludar a todas las personas que nos están siguiendo en Twitter, en Facebook, en Demio y también a nuestro queridísimo canal 5 Días que está en Paraguay, donde también nos siguen todas las semanas con estos webinars que estamos haciendo hace ya 5 meses. ¿Y quién nos acompaña hoy? ¿Quién está presente hoy? Yo no sé si somos primos, somos medios hermanos, porque trabajamos dentro de la misma corporación y tenemos algún grado de parentesco. Así que es un placer que esté con nosotros. Antes de nombrar, quiero decir el título de la canción, Volver a lo simple. Volver a lo simple hoy día a trabajar en laboratorios digitales. Cómo estas experiencias las podemos replicar en nuestros negocios, en nuestras corporaciones, en nuestras empresas. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido a este ciclo de webinar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, buenísimo. Gracias por tu invitación. Feliz de acompañarlos hoy. Buenísimo, buenísimo, Henry. Mira, es un placer que estés con nosotros porque la idea, como decía, es que nos cuente cómo podemos tener un lapse, cómo podemos volver a lo sencillo, a lo simple, con lo que ya tenemos. Cómo podemos, me imagino que también nos va a contar cómo podemos hacerlo hoy día dentro de las mismas instituciones y trabajando de manera remota, que lo estás haciendo tú, lo estoy haciendo yo y sobre todo mucha gente que nos sigue a través de nuestras redes. Así es, la idea, Patricio, es no quiero hoy pararme de los tecnicismos, seguramente hablaremos algunas cosas, quiero pararme un poco desde lo práctico, la experiencia Ujú. mía y del equipo de haber participado en laboratorios digitales y el conocimiento que hoy tenemos de, pues, de estar acompañando tantas empresas en Latinoamérica. Buenísimo. Henry Zimmerman, como siempre digo, el escenario es tuyo y esta vez nos acompaña desde Colombia. Un gran saludo para Bogotá, para Medellín, para todo el pueblo colombiano. Así que muchas gracias, Henry. Nos vemos al final, cuando termines tu presentación, para que conversemos un rato. Vale, Patricio, muchas Cuídate, que estés gracias. muy bien. Vale. Bueno, bueno, entonces vamos a iniciar. Tenemos 45 minutos, son las 11:03. Saludamos a Iván Gómez, que está en Bolivia, que nos está acompañando por acá, nos acaba de escribir. Un poco hacíamos una reflexión hace unos minutos con Patricio de por qué volver a lo simple. Y básicamente es porque en la dinámica que se está construyendo en laboratorios digitales o en iniciativas digitales en las diferentes organizaciones, se está direccionando muchas veces estas iniciativas con un nivel de complejidad demasiado amplio y fuerte, creo yo. Y casi que la invitación que yo hago es volver a lo simple. O sea, si queremos estructurar iniciativas digitales, si queremos montarnos en este rol digital, tenemos que volver a lo simple, tenemos que volver a la capacidad de ejecución. Hay empresas pequeñas, medianas, grandes, aún startups que están en proceso de formación y ese crecimiento a veces nos lleva a pensar que hay que complejizar las cosas para poder avanzar y la realidad es toda la contraria. La invitación que les hago desde hoy mismo y desde esta conversación es volver a lo simple. Lo otro es que en estos conceptos que vamos a visualizar hoy queremos tener algo mucho más general en la cabeza. Y cuando hablo de eso mucho más general, es que quiero que nos ubiquemos en diferentes frentes que se trabajan en un laboratorio. Les voy a contar un poco la experiencia, lo que yo fui viviendo y cómo en la medida en que el tiempo ha ido pasando y la experiencia igual sigue llegando, mi visión es mucho más amplia y pues la idea es poder compartirlas. No hay verdades absolutas, simplemente el- mi impresión y la impresión de nosotros como organización hacia lo que les podamos contar a ustedes. Saludo a Giovanni también, que está conectado ya desde Ecuador. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta es lo siguiente, y es que es clave para nosotros leer el entorno, ¿sí?
Y leer el entorno tiene que ser parte de la rutina que nosotros tengamos desde siempre. Algo que cambió en mi vida fue justamente eso. Yo siempre he sido de estar investigando y estar viendo qué está pasando en el mundo. Yo trabajaba como gerente de operaciones de un banco del Grupo Aval, que es el grupo financiero más grande de Colombia, y tuve la oportunidad de liderar el laboratorio digital, pues por mi rol y mi perfil, que no era 100% operaciones, sino que también había tenido una experiencia previa en desarrollo, diseño de productos y en ventas. Eh, pero aprendí que esto se vuelve un poco como ya parte del día a día, y es que cuando entro al laboratorio me doy cuenta que hay un entorno que tiene que ser monitoreado de manera permanente. Y en ese sentido, Ramón Heredia, en su tercer libro, habla de los espacios vacíos. Así es que mientras muchos en este proceso de crisis claramente están preocupados por las cosas que están ocurriendo, he visto una parte de empresarios y emprendedores que muy rápidamente se han adaptado y han encontrado esos espacios vacíos para poder desarrollar nuevos negocios. Entonces, quieren ser parte de un laboratorio digital, tienen que estar viendo todos los días qué está pasando en el mundo, qué tecnologías hay. Dediquen por lo menos 30 minutos diarios de investigación para poder en un entorno general entender además desde los diferentes frentes que vamos a ver hoy en esta conversación. Ah, ¿Qué hay en el entorno? En el entorno tenemos unas restricciones claramente asociadas a un proceso a temas de movilidad. En el caso de mi país, se han abierto algunas restricciones, pero claramente el abrir esas restricciones implicará en algún momento un pico otra vez, posiblemente. Y en ese momento tendremos que adaptarnos y como decía Patricio, hemos tenido que hacer cosas y entre ese hacer cosas es lograr en el caso de nosotros que casi 80 personas en Colombia estén trabajando desde sus casas, cosas que desde las crisis sociales y desde que hicimos la lectura de las protestas que venían dándose en cada país, comenzamos a desarrollarlas y cuando ya básicamente el tema fue cogiendo fuerza, el tema de la pandemia, nosotros ya nos habíamos adaptado y para nosotros fue casi que transparente. En ese sentido, por eso la invitación es a que estén revisando y validando, e intentando anticiparse, como hace la inteligencia artificial, anticiparse a lo que va a pasar. Ahora, lo otro es que hay que monitorear bien lo que está pasando con los gobiernos porque la normatividad está saliendo mucha normativa, puertas que estaban cerradas se están abriendo, los canales digitales para el pago de subsidios se han abierto. Claramente, si las entidades financieras se ponen las pilas, van a lograr muchas metas de bancarización anticipadas en años que no se estaban dando. Vemos a los bancos y los comercios impulsando muchísimo la utilización de las herramientas digitales. Eh, las startups que estaban algunas luchando por moverse, sobre todo las que tienen que ver con comercio electrónico, son las niñas bonitas de este momento. Existen pequeños y medianos comercios que comienzan a utilizar las redes sociales, están utilizando WhatsApp muchísimo. Nosotros trabajamos con cooperativas y microempresarios, es algo muy bonito después que salí de banca, entender este mundo de entidades que quieren, digamos que, aportar en el desarrollo y el crecimiento de familias completas y de negocios completos. Y vemos cómo estos microempresarios se adaptaron y están comenzando a mandar sus productos y hacen sus negocios a través de WhatsApp. Pero el nivel de incertidumbre sigue siendo alto. La volatilidad, la ambigüedad, todo lo que está en el concepto de VUCA sigue siendo alto. Una reflexión que se debe hacer tanto desde el mundo digital, desde las empresas y desde la lectura de entorno, es leer cuál es el rol de mi organización. Si ustedes la lideran, entonces, ¿cuál es el rol que ustedes definen o construyen con sus equipos y su junta directiva frente a este proceso de crisis? ¿Y por qué lo digo? Porque para las que tienen las posibilidades de hacerlo, muchos de sus clientes recordarán esto para siempre. Como nosotros en este mundo estamos intentando que esos clientes se vuelvan nuestros fans, cómo se comporten hoy en este momento con sus clientes es parte vital de lo que va a ser la continuidad de su empresa más adelante. Y en ese sentido es súper relevante que además ustedes identifiquen o nosotros identifiquemos, si ya hacemos parte de un negocio, cuál es la lectura que viene hacia arriba y cómo quieren ellos que nosotros como organización hagamos parte de esta nueva normalidad e identifiquemos desde mi rol como laboratorio digital cómo quiero que me perciban, si activo o pasivo, un poco alineado con lo que la organización
haya definido, pero ojalá sea un rol activo de cara, como les dije yo, a sus clientes. Los números muy dicientes, eh, definitivamente hay una nueva realidad. En el caso específico de Internet, eso está en billones. La fuente es Global Overview, el reporte de julio. Y en el reporte de julio estamos hablando de 4,57 billones, o sea, miles de millones de personas para nosotros los latinoamericanos que ya están utilizando Internet o tienen acceso a Internet. Pero esto es tal vez lo más importante y es que ese 3,96 hace referencia casi que al 50% de esos usuarios están montados en redes sociales, ¿sí? Y el afán de nuestro amigo americano Donald Trump frente a TikTok, pues se ve ahí también. Hay 800 millones de usuarios conectados hoy en TikTok y Facebook sigue siendo la plataforma más grande con cerca de 2.603 miles de millones de personas que están utilizando la herramienta. Eh, Facebook además sigue siendo muy relevante en términos de comercio, independiente de que los medios escritos a los cuales les ha quitado tanta publicidad lo ataquen. El 53% de las personas de Estados Unidos dicen que se interesa más en una marca cuando la ven en Facebook que cuando no la ven. Entonces, indudablemente, los buscadores siguen siendo el primer acceso que se tiene a Internet y después de los buscadores, las redes sociales es el lugar donde todos como comunidad nos estamos encontrando y es el lugar además donde se está moviendo parte del comercio en este momento. Un saludo para Daniela que también se conecta. En cuanto a comercio electrónico, yo creo que hay unos datos muy interesantes de Mercado Libre. Mercado Libre reportaba al mes de junio cerca de 1,7 millones de compradores nuevos en Latinoamérica. El crecimiento en Colombia en Mercado Libre ha sido del 100%. En mi caso específico, como tenía todavía restricciones en Amazon para la llegada de algunos productos y los tiempos eran largos, Mercado Libre ha sido una buena herramienta para mí, para adaptar, por ejemplo, mi puesto de trabajo hoy donde estoy. El crecimiento en Latinoamérica ha sido el 300 con países extremos como México, donde ha sido el país de mayor penetración con un 500% y en Brasil con un 60%, por ejemplo. Pero el tema de comercio electrónico es brutal. Monitoreen el comercio electrónico, revisen los capítulos en este informe del que yo les decía, qué es lo que están comprando la gente, qué es lo que están buscando a través de esos sitios de comercio electrónico. Claramente temas de salud, ejercicio, adaptación de puestos de trabajo es lo que más se está moviendo, pero sigan en ese proceso de monitoreo para que ustedes además le planteen desde las iniciativas que se estén estructurando en su organización, tengan la cabeza para poder tomar un problema que estén viendo desde la definición de estrategia, desde los clientes y desde el laboratorio puedan ofrecer ustedes ayudas para poder resolverlo. Las billeteras digitales, y esto en el caso específico de Colombia, en el monitoreo que nosotros hacemos, se han masificado con mucha fuerza. Parte de los subsidios se están haciendo a través de estas billeteras, se utilizan sin costo alguno para clientes. La dispersión de los pagos de subsidios del gobierno se hacen a través de muchas de estas billeteras, pero hay un caso muy bonito en Colombia que es el de Nequi, una entidad que es un neobanco, es el hijo de un banco grande que es Bancolombia, y ellos tenían 1,3 millones de usuarios y yo creo que terminando este año van a llegar a 2,5 millones con todo lo que ha pasado. Entonces, ese monitoreo, como les digo, también de todas estas soluciones, bien sea de entidades grandes y otras no tan grandes, unas independientes y otras que son de sectores económicos, es súper relevante que por favor las estén revisando. Ahora, que cuando yo llegué al laboratorio digital, una de las cosas que yo hice inicialmente, que es intuitivo, fue que me emocioné con el tema del agilismo. Después me emocioné con el hacer de lo digital, de las soluciones digitales, de las herramientas, de la visión de arquitectura, de Ops y todo ese cuento. Pero algo que a mí me cautivó y que me llamó la atención fue un área que para mí es vital y es relevante en esta estructuración de los laboratorios y tiene que ver con la experiencia de usuario. Y esa experiencia reactivó mi visión previa de ventas y de producto alrededor de poder entender que los clientes cambiaron.
No hay forma hoy de desarrollar una iniciativa en un laboratorio digital si no nos focalizamos en el entendimiento de esos clientes y en utilizar, por ejemplo, hacer que el marketing sea un aliado para nosotros, pero no el marketing, y con mucho respeto, no el marketing ochentero, sino el marketing de hoy, el marketing que toma los audios, esos audios los vuelve datos para poder entender el cliente, el marketing que perfila bien sus clientes desde soluciones 360, pero le entrega a los vendedores las herramientas también para hacerlo. El marketing que utiliza además todos los canales digitales, pero también es capaz de visualizar y entender cómo se comporta un cliente en una página web, dónde navega, dónde se mete, dónde da clic, dónde no, para poder entender un poco el comportamiento de ese cliente. Entonces hay muchas reflexiones frente a poder visualizar qué es lo que está pasando. Datos que son importantes, este es uno. El 75% de los prospectos revisan toda la información disponible antes de pensar en contactar a un vendedor. Entonces, esa y más hoy con los temas de virtualización. Primero, los clientes tienen acceso a información. Si estamos viendo que 3,96 billones de personas están accediendo a Internet, pues básicamente nosotros hoy antes de comprar un carro, pues miramos primero el carro por Internet, visualizamos dónde quiero ir, si voy a comprar una casa es exactamente igual, comparamos. Entonces somos clientes inteligentes. O sea, nosotros cambiamos nuestro comportamiento hace mucho rato. Los millennials piensan de forma diferente y eso hay que tenerlo en la cabeza. El modelo tradicional de vendedor que va y me busca y me ofrece unos beneficios, muchos de nosotros ni siquiera quieren escuchar a un vendedor. Simplemente queremos poder validar lo que necesitamos y si queremos ayuda en algún momento, disponer de alguien que nos acompañe en el proceso y ahí es donde el vendedor es clave. Pero este dato me parece que es súper importante y relevante para que ustedes lo visualicen dentro de los ejercicios de sus laboratorios. Otra cosa que es importante es que los clientes completan entre el 30 y el 60 de recorrido de la venta sin que la compañía vendedora se entere y sin que hayan tomado compromisos. Entonces vuelve el concepto un poco de lo que estábamos hablando. Este es un libro bien interesante que se llama Venta Disruptiva, que les recomiendo que lo miren. 65% de las compras son digital first. Me entero de algo online y después busco al vendedor. Por eso los vendedores tienen que estar mejor preparados. Y en esto vamos a hacer ahorita un zoomcito en algo que yo creo que es relevante en la estructuración de los laboratorios y es entender la correlación entre el mundo digital y el mundo análogo. Entonces, este dato es súper relevante. 65% de las compras son digital first. Ahora, esta española, muy interesante además, se llama eh, Alfaro, Elena Alfaro. Y Elena eh, habla de la fansinología y es poder lograr que los clientes se vuelvan fans. En experiencia de usuario, claramente muchos visualizan la experiencia solo desde la usabilidad y la realidad es que la experiencia como tal, la experiencia estratégica es vital. Hay que entender que hay un cambio entre cómo visualizábamos nosotros antes ese marketing del modelo tradicional, desde el modelo de servicio y de producto, en donde yo me movía en un modelo de costo-beneficio, yo hoy estoy parado en un marketing de experiencia, donde claramente no hay opción de no poder volver a nuestros clientes fans, devolver a nuestros clientes nuestros vendedores, devolver a los clientes parte de ese proceso boca a boca, devolver a los clientes, y ojo con esto, el boca a boca en positivo se mueve muy bien, pero es mucho más lento que cuando la experiencia no es buena, porque la experiencia no buena, ya los clientes tienen los canales para hacerlo y todos vemos, porque ustedes mismos lo han hecho, yo lo he hecho, que cuando algo no me funciona, me quejo. Y una buena forma de hacerlo es advertir a mi gente, a la gente que es cercana a mi círculo, a mi plaza, qué es lo que está funcionando y qué no está funcionando. Entonces, esto me parece que es súper importante que lo tengamos en cuenta y es básicamente que el mundo cambió y que nuestros clientes hoy, para ellos la experiencia y esa vivencia antes de la compra, durante el consumo y después, es más, es súper relevante y es súper importante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
No se paren solo en la usabilidad de una app cuando la estén desarrollando. No se paren solo desde que se vean unas buenas fotos. Miren los procesos que hay atrás de todo esto y miren cómo podemos tener y lograr una mejor experiencia en nuestros clientes y cómo logramos y desarrollamos una estrategia para que esos clientes sean nuestros. Ahora, hay otra persona bien interesante que les recomiendo que la miren por ahí en redes, en sus tiempos libres. Es un mexicano, se llama Carlos Muñoz. Es como nuestro Ramón Heredia, pero Ramón con los zapatos y Carlos Muñoz con la chaqueta. Este, y él analiza algo que es importante y es que él dice, mire, el cliente hoy se maneja en una propuesta de valor y en un modelo tradicional que yo tenía antes, en donde básicamente en ese modelo tradicional yo siempre me paraba desde los beneficios, pero hoy tú te tienes que parar en lo que es wow, en lo que es de fuerza, en lo que es de impacto, ¿sí? Y ese impacto en esos clientes, ¿en qué se mueve? Si yo ya sé que el cliente avanzó en su viaje, si yo ya sé que el cliente ha investigado, si yo sé que es un cliente inteligente, yo no me voy a parar otra vez a decirle al cliente que el carro tiene aire acondicionado, que es confortable, que la silla es en cuero. No, yo me paro identificando claramente, ojalá sí he podido tener un perfilamiento previo de cliente antes chévere. Me voy a parar en los tres elementos claves que son diferenciales. Para todos aquellos que son emprendedores, es ese pitch, es cuál es mi propuesta de valor fundamental. Y desde ahí paro mi discurso de venta. Este vehículo que usted está viendo es capaz de hacer 100 kilómetros o tiene aceleración de tanto a tanto en tanto tiempo y con un consumo de combustible del 60% por debajo de lo que es un carro de esa gama. Eso es algo que puede que sea de impacto y que sea de fuerza y que haga que ese vehículo sea único. Ahí debo pararme en el discurso. Desde ahí debo tener mi conversación. Y para eso tengo que estar previamente preparado. Otro aprendizaje, como les estaba conversando un poco, tiene que ver con la correlación entre el mundo digital y el mundo analógico. No podemos visualizar una conversión del mundo digital sin pensar en el mundo analógico. De por sí es el mundo analógico el que le da de comer de alguna forma en algunas empresas todavía al mundo digital. Entonces, todas las capacidades que nosotros vamos desarrollando en lo digital son capacidades que tienen que darse en el mundo analógico. En empresas medianas o grandes, si yo tengo un área de cumplimiento, un área legal y yo logré flexibilizar una posición, un proceso, el entendimiento de una norma, ese conocimiento que yo tengo en mi laboratorio inmediatamente debo llevarlo al proceso operativo, por ejemplo, en el onboarding de vinculación. Mira, pude simplificar el onboarding, hoy podemos traer un cliente en estas condiciones, inmediatamente me voy y hablo además con las personas de la vicepresidencia de inclusión financiera o me voy con el vicepresidente de banca personas y le digo, mire, logramos esto, comience a utilizar esto en sus procesos analógicos porque le pueden servir. Eh, los seres humanos, y esto también es importante, la Caixa hizo una investigación en España, un país industrializado, y básicamente el 50% de los clientes todavía de su banco quieren tener una interacción con un ser humano. No en todo el proceso, en alguna parte del proceso, pero quieren tener esa posibilidad de poder hablar con él. Y acá partimos de un concepto que Ramón Heredia había desarrollado en su libro, en este libro, el de ecosistemas digitales, que muchos de ustedes lo tienen y tienen acceso a él de forma gratuita por internet. Habla de las plazas digitales como esa conexión entre lo físico y lo digital, y esa conexión básicamente donde si yo, ser humano, entro a una plaza digital y escribo algo, tiene un impacto inmediatamente que se refleja en lo físico. Si mi novia sube algo, pues inmediatamente tiene el impacto, puede tener un impacto al otro lado. Si yo digo novia y no digo esposa y mi esposa está viendo, me va a regañar y va a tener un impacto seguramente en el tema físico. En el mundo de los negocios es exactamente igual. Entonces, un primer reconocimiento clave en el tema de los laboratorios es identificar en qué plazas están nuestros clientes, cuáles son las plazas digitales donde más se están moviendo, identificar tanto las físicas como las plazas digitales y diagramarlo, escribirlo y estar seguro de qué es lo que están haciendo nuestros clientes en esa plaza. Otro tema que es súper importante es que ustedes han podido visualizar cómo los formatos de las oficinas han cambiado. Claramente por el COVID, pues muchas de esas inversiones se han visto retrasadas.
En el caso específico mío, la primera experiencia de ver un formato totalmente disruptivo fue hace cerca casi de 3 años que lo vi en Chile, en el Banco Santander. Después vi un ejemplo muy interesante en Paraguay. Eh, y después he visto en Colombia igual cómo estos formatos de oficinas han venido cambiando. Y estos formatos, insisto, son una buena mezcla entre lo digital y lo físico, pero si no hay procesos que soporten y cambien y ayuden a mejorar la experiencia, simplemente se vuelve una oficina bonita. Entonces hay que tener mucha claridad en cuáles son los procesos que acompañan la digitalización, cuáles son los procesos que acompañan los servicios y como dice Penny Gilmore, pues pasamos de una economía de servicios a una economía de experiencia, ¿cierto? Estamos pasando a un modelo transaccional donde se crea un vínculo emocional. Y muchos de ustedes dirán, ¿y laboratorios digitales? Sí, totalmente. Esto tiene una correlación directa con el tema de los laboratorios, porque cuando nosotros visualizamos los laboratorios, una de las cosas que aprendí es que no me podía parar solo, como les dije, en el tema de las herramientas, sino que tenía que agrupar muchas cosas por detrás para que el despliegue y la captura de valor y la medición de impacto de la herramienta, lo cual hablaremos ahorita también, sea del mayor resultado posible. Entonces, ¿qué exige ese mundo analógico y qué exige ese mundo digital? Crear ese vínculo emocional, desarrollar una estrategia de transición. Si hay áreas de operaciones, las áreas de operaciones para ellas es muy difícil porque les toca seguir trabajando con un proceso físico y mientras yo estoy evolucionando un MVP y avanzando el MVP, me toca además integrarlo con el mundo que es analógico y las áreas de operaciones comienzan a trabajar con los dos y con un modelo de transición además donde ellos van cerrando el operativo analógico para pasar al digital, pero no es de un día para otro, tiene un tiempo. Es tan importante en un laboratorio medir los resultados y la experiencia del front como medir los resultados y la experiencia del back para que los dos estén articulados. Y en ese proceso, como les digo, hay un concepto súper importante, clave, que les pido que lo investiguen, que es el de los gestores digitales. Nosotros en Componente estamos haciendo mucho énfasis en los clientes en que desarrollen ese concepto de gestor digital, ese centro único de atención donde yo tengo un asesor con nombre propio, donde en el cual yo puedo confiar una petición, una queja, un reclamo, una solicitud y sé que se va a mover en el menor tiempo posible. Algo que genere un vínculo, una cercanía. Ese concepto de gestor digital lo está montando Bancolombia en Colombia y creo que va por muy buen camino. La Caixa, Itaú, Banco Santander, BBVA son algunas de las entidades que se han montado en ese modelo de ese gestor digital y en crear además desde la relación ese vínculo emocional que une los dos mundos. Pero insisto, hay un front, hay un middle y hay un back y en los laboratorios tenemos que integrar, tenemos que desarrollar estrategias para poder integrar a los tres. Otra cosa es la velocidad. Nosotros cuando desarrollamos el primer MVP en el ADL, en el Grupo Aval, nosotros lo hicimos, creo que fueron como entre 12 o 14 semanas si no estoy mal. Y hoy estoy visualizando que la velocidad es, o la velocidad o la necesidad de exigencia de las entidades, tanto si el laboratorio es adentro como si traen empresas de consultoría que los apoyen en ese proceso, es muchísimo mayor. Entonces, ¿la velocidad es importante? Claro que es importante, pero hay que priorizar, pero hay que tener foco. Y hay un proceso que es clave en la gestión de la demanda que se llama, en los laboratorios, perdón, que se llama gestión de la demanda. Y la gestión de la demanda básicamente nos invita a eso, a poder definir cuáles son las iniciativas de mayor impacto, cuáles son las iniciativas que puedo montar más rápido con menor fricción y estas iniciativas en el backlog son las que deben tener prioridad. Y como la capacidad es finita y hoy más que nunca cuidamos nuestros recursos y los recursos son finitos, hay que revisar en la parte base, en la parte de abajo, qué iniciativas van a tener que aplazarse. Eso para algunos puede ser duro, pero es así de sencillo. Me focalizo en lo que es de mayor impacto y lo que no es de mayor impacto tiene que tener una prioridad diferente. Eso es un mensaje bonito para las áreas de tecnología, porque las áreas de tecnología básicamente todo el tiempo están preguntando qué hago primero y qué debo hacer después. ¿Dónde nos paramos? Entonces en diseñar soluciones rápidas. ¿Dónde me voy a parar hoy más que nunca en este proceso de crisis desde un laboratorio en las que apalanquen el negocio, generen valor a nuestros clientes y sean de mayor impacto para la organización? Hoy se habla mucho de la medición de impacto y la gestión de la demanda es esa.
La gestión de la demanda obliga al seguimiento del proyecto, no solo cuando se libera el MVP. Tengo un caso de negocio a 3 años, acompaño el proyecto en esos 3 años, ayudándolo a que pueda lograr ese impacto y a que pueda lograr esa generación de valor que prometí, o en su defecto, si en el método Lean Startup tengo que pivotear, que eso es súper importante, pues que ese pivoteo me lleve a un resultado. La agilidad, cuando yo trabajé en la organización Brinks hace ya muchos años, salí a trabajar en una empresa en Medellín y comencé a ver con uno de los que ha sido mi mentor, tal vez, que es William Vinasco. William, un estudioso vicepresidente de tecnología de varias entidades, estaba montado en el tema de agilismo y me comenzó a llevar en eso. Cuando llegué a mi rol de operación en el Banco Popular, usaba el agilismo en mis proyectos y eso me permitió como tener un diferencial frente a otras áreas en el banco porque hacía además las cosas de manera diferente, pero con propósito, pues, digamos que focalizado en el resultado. Y el agilismo claramente es una muy buena forma de cambiar maneras de pensar, de cambiar mindset, es mucho más que herramienta, es mucho más que un método, es una forma de vivir el valor y el cliente dentro de las organizaciones y claramente la mayoría de los laboratorios o casi todos los laboratorios se mueven en una forma ágil de hacer las cosas. ¿Qué es clave? Focalizar los equipos en el valor. ¿Qué es clave? Que sean equipos interdisciplinarios, que sean dedicados. Es muy difícil hoy conseguir equipos dedicados, pero señores líderes de organización, si ustedes quieren que esos equipos tengan resultados, ojalá sean equipos dedicados que se puedan concentrar en ¿cómo se llama? En lo que están haciendo para que ustedes vean que el resultado va a ser muchísimo mejor. Velocidad con propósito, que sea sostenida en el tiempo, que sea incremental y vamos a tener equivocaciones, muchas. Por eso se llaman laboratorios. En los laboratorios hay errores. La idea es que nos equivoquemos rápido, que nos equivoquemos barato y lo que digamos que sí no puede estar permitido en un laboratorio es que se haga porque se ignoró, por ejemplo, lo que un compañero de equipo planteó y sea repetitivo. Eso digamos que de alguna forma eso sí va a tener impacto en los equipos, pero que podemos equivocarnos, es claro que podemos equivocarnos porque de ahí es básicamente donde se desarrollan los modelos de los laboratorios, desde ese aprendizaje. Hay algo importante además que se llama núcleo de transformación y el núcleo de transformación en laboratorio es vital. Yo cuando hablo de núcleo de transformación es básicamente porque, como yo les decía, la visión tiene que ser integral. Párense en pensar que montarse en el mundo digital es solo hacer una app. Tengo que revisar bien la propuesta de valor. Como les dije al principio, tengo que entender a mis clientes. Tengo que revisar los procesos y trabajar los procesos. Tengo que trabajar en la experiencia, ¿cierto? Esos elementos que estoy mostrándoles ahí son lo que se llama básicamente núcleo o nosotros llamamos núcleo de transformación. Y lo que esté fuera de ese núcleo, si yo no conceptualizo esa generalidad, claramente todas las iniciativas pues van a ser soluciones que no van a tener el impacto y seguramente a corto plazo no van a tener mayor impacto. Entonces, hay que tener en cuenta que esos procesos de transformación y esos procesos de lab deben incluir todas esas áreas. Y de por sí, el laboratorio es solo una extensión de la organización y lo que uno como líder del laboratorio tiene que hacer es velar para que todo el mundo se armonice, trabaje de manera coordinada, armonizado en algo que, insisto, mi amigo William Vinasco dice, y creo que es algo de McKinsey, que es hablar de la coreografía, o sea, donde haya una sola coreografía articulada. Perdón. Otro elemento que es importante para que tengamos en cuenta en ese proceso de rapidez es el proceso de vinculación. Si yo estoy hablando de una cooperativa, hablo de asociados, si no estoy hablando de clientes en bancos, si estoy hablando de usuarios, de lo que sea. Pero no solo, pues, sobre todo, por ejemplo, cuando estoy hablando de servicios, no solo el hecho de que él se afilie y tenga el servicio es suficiente. En sector de servicios y en productos se habla realmente de vinculación cuando yo logro que ese cliente tenga por lo menos 4 de mis productos y servicios en esos 90 días. Les recomiendo este libro, es un libro muy, muy, muy interesante. Y esos 90 días son los 90 días de enamoramiento. Esos 90 días es donde establecemos el vínculo emocional. Por eso la experiencia de lo que desarrollemos en laboratorio en los primeros 90 días es brutal
nosotros pensábamos que el nivel de exigencia en el laboratorio era fuerte en el MVP. Y la verdad es que la celebración del MVP nos duró como 2 días, porque cuando arrancamos el planning para comenzar ya con la versión liberada, la presión que se viene en esos días es muy fuerte. La verdad es que es un estrés duro, pero se trabaja, la verdad, muy rico porque siempre está uno en un continuo aprendizaje. Pero si a eso le sumamos esto, ese reto de poder conquistar esos clientes en esos 90 días y hacer que la propuesta de valor sea mucho más integral y soñar y focalizarnos en desarrollar ese vínculo emocional en esos 90 días, pues eso va a tener una mayor repercusión en el impacto y en lo que estemos desarrollando. Otra cosa que quiero que miremos muy rápido es esa velocidad, cómo en el COVID se han desplegado muchísimas soluciones muy interesantes, pero claramente, como les decía yo, la transformación digital y los laboratorios es mucho más que una app. De por sí, estoy viendo soluciones de recaudo que se montan sobre app, únicamente sobre app, sin una visión adicional de cómo va a evolucionar la app más adelante. Y las soluciones de rescaudo son soluciones que deberían ser sencillas, simples, responsive, donde yo no tengo que bajar nada para poder hacer un pago, por ejemplo. Entonces, eso creo que es relevante que lo tengamos en cuenta y que pensemos que una solución digital no necesariamente tiene que ser una app. Hay que identificar el ecosistema. Yo eso lo he aprendido estando en el grupo Componente. Digital Bank es una buena, una buena muestra de cómo el ecosistema se activa cuando uno ve startups trabajando, startups activadas, funcionando, integradas en pro de diferentes verticales ofreciendo sus servicios. Yo he aprendido, digamos que integrándome, como dice un poco Pato, a nuestra empresa hermana o prima, como quieran llamarla, a entender el potencial que hay de empresas en ese sentido. Erróneamente, cuando estaba en banca me paraba mucho desde las fintech, bien sea o para hacer seguimiento o bien sea para intentar acercarme a ellas y hacerlas parte del ecosistema o pensar que podían hacer parte del ecosistema. Hoy me doy cuenta que se pueden desarrollar muchos negocios atrayendo startups, por ejemplo, a servicio financiero o a retail, que no necesariamente tienen que ver con un servicio financiero como tal, pero que cuando uno los mira en la globalidad de la construcción de una solución sí generan valor. Daniela me pregunta que qué tipos de soluciones se han creado durante la pandemia. Daniela, los marketplaces se han fortalecido, se han desarrollado muchas soluciones para aprovechar el concepto de comunidad. Entre esas, por ejemplo, personas como yo que entran a una página y ofrecen servicios de consultoría y acompañamiento a empresas o microempresas sin recibir un valor a cambio. Vimos como iniciativas, en el caso de una empresa de bebidas en Colombia, que a un mes de haber arrancado la pandemia, desplegaron de forma gratuita entre los tenderos una solución para que yo pudiera comprar a través de domicilios los productos que tenía el tendero. Entonces, en ese sentido, hay mil cosas que se han desplegado y soluciones que se han desplegado de iniciativas, por ejemplo, en pandemia para manejo de colas. Eh, y eso básicamente tiene que ver con agendamientos previos que antes uno visualizaba un poco de cara a los bancos, pero que hoy se hacen para una iglesia, que hoy se hacen para un salón de belleza, que hoy se hacen para otro tipo de empresas. Eh, y básicamente se desarrollan o salieron como parte de esas necesidades que se fueron, las que fueron saliendo de este proceso de pandemia. Volviendo a esto, entonces, ¿qué es importante? Revisar que no todo lo tengo que hacer yo, que hay muchas soluciones que están en el mercado, que hay muy buenos emprendedores, que hay muy buenas iniciativas que yo puedo articular y que yo puedo probar rápido y barato un concepto sin necesidad de comprar o desarrollar una mega solución. Eso es parte de mis principales aprendizajes en este tiempo. Otra cosa que es clave cuando estoy hablando de, de, de regular velocidades tiene que ver con sincronizar la velocidad. Cuando yo pinto esa bicicleta, era lo que les estaba diciendo, el laboratorio puede ir a una velocidad, que es la llanta adelante, y las vicepresidencias de tecnología o las gerencias de tecnología pueden ir a otra velocidad, que es la llanta de atrás.
pero muchas veces esa llanta de atrás no se mueve de forma correcta porque yo como líder del lab no me he encargado de comunicar, acercarlos, definir mi estrategia con ellos, organizar equipos, pedir recursos para que los dos podamos ir a una buena, a una velocidad medida, regulada, para que esta ciclista no se vaya a ir de cabeza. Ese es tal vez de mis primeros aprendizajes. Cuando yo trabajé, como les decía, en mi experiencia previa y pasada, a mí el consultor no me hizo mucho énfasis en esa necesidad, fue algo que fui descubriendo y en lo que hoy desde Componente me encargo desde siempre de abrirle los ojos a la organización y entender que el laboratorio no es un front, sino que el laboratorio también tiene un back. Este es el ecosistema, por ejemplo, de radar que estaba actualizado. Yo creo que lo pueden cada uno buscar. Está para los diferentes países. En el caso de Colombia, cuando yo lo comencé a hacer monitoreo, me pareció impresionante ver esta cantidad de fintechs. Insisto, estos son fintechs. Cuando uno ve startups, que además uno puede agrupar como parte de soluciones financieras también, como en el caso de Sadios con edificios, la vivienda en Colombia, uno se da cuenta del potencial que hay y cómo uno, e insisto, puede acelerar los procesos de experimentación agrupando este tipo de entidades. El monitoreo es clave, lean mucho, revisen mucho. Eh, las fintechs siguieron colocando plata, muchas de ellas seguramente con riesgo más controlado, pero siguieron colocando plata. Los grandes como SoftBank sigue diciendo voy a parar inversiones en otro lado, pero en el caso de Latinoamérica voy a seguir acompañando a Rappi y otras entidades y voy a seguir trabajando en Latinoamérica, seguimos siendo atractivos para ellos. Pero ojo con esto, cuando revisemos el ecosistema no perdamos de vista a los grandes. Esas Big Tech, WhatsApp haciendo transferencias ya en Brasil, venía de India, eh, a Amazon igual prestando plata desde su plataforma, casi que de manera transparente, con un scoring previo de reconocimiento de soluciones, lo que está haciendo Apple, lo que está haciendo Samsung con su billetera en México. Entonces, sí hago una invitación a que lo pinten. Yo creo que cuando uno está en un laboratorio, uno tiene que pintar ese ecosistema y tiene que dibujarlo y tiene que estar claro en que tiene que hacer vigilancia tecnológica y que tiene que hacer seguimiento a ese comportamiento. ¿Qué hacemos nosotros un poco? Eh, ¿Qué estamos haciendo un poco? Yo creo que nosotros hemos conceptualizado como este modelo de framework que nos ha resultado, digamos que muy interesante. Parte un poco de la estrategia y la iniciativa que tenga la organización de poder desarrollar sus propias soluciones, pero yo creo que antes de desarrollar propias soluciones uno puede experimentar y probar, y lo que nosotros planteamos básicamente es yo me paro en la cabecera y me paro desde la cabecera y defino cuáles son las iniciativas. Esto es un ejemplo de iniciativas que yo podría desarrollar desde el laboratorio. Abajo defino cuáles son las startups dentro del ecosistema que reconocí con las que creo que puedo desarrollar esos MVP. Hago un apoyo, hay un apoyo transversal, como les decía yo, de todas las áreas back. Y créanme que en la conceptualización del laboratorio no hay una sola área de la entidad que ustedes no deban integrar a lo que estén haciendo. Absolutamente todas, de forma directa o indirecta, tienen un impacto. ¿Sí? Nosotros en financiero tuvimos que desarrollar, desde las startups que desarrollamos en banca, tuvimos que desarrollar capacidades de pruebas en las áreas contables para poder validar en la contabilidad cómo se veía reflejado una operación que yo hacía en el front. Así es que tuvimos que integrar en las áreas de QA gente experta con conocimiento contable. Entonces, miren muy bien y definan y validen, así como yo hago el ecosistema externo en el laboratorio, tengo que definir mi ecosistema interno. Y otra cosa que es clave y de la cual vamos a hablar más adelante es definir claramente, identificar cuáles son los habilitadores. Y este modelo, que es el que nosotros preferimos un poco, integrando esas startups, pues esas capacidades además de desarrollo rápido. Ahora, si usted tiene una buena área de desarrollo, tiene un buen aliado con el que usted pueda probar muy rápido y puede lograr hacer un MVP en 10 semanas o en 12 semanas, pues montes en eso. Pero digamos que este es el modelo donde nosotros consideramos que todo se puede hacer o nos ha resultado y nos ha funcionado de muy buena forma. El aprendizaje y la adaptación es clave, la gestión del cambio es súper importante en todo este proceso. Y cuando a mí me dicen, eso se lo aprendí a una persona, un coach que había sido vicepresidente de una multinacional,
Y yo le preguntaba, venga, pero ¿cómo hacemos de verdad para cambiar la cultura de una empresa? Y me decía, desde el ejemplo. Si usted quiere que el laboratorio y que la organización se comience a mover en el tema ágil, fuera de los temas de capacitación y todo lo que usted tenga que mostrar, usted tiene que mostrar desde el ejemplo. Usted tiene que mostrar cómo funciona el laboratorio, cuál es la cultura del laboratorio, cómo se hacen negociaciones en el laboratorio, cómo se hacen los acuerdos, cómo se respetan los acuerdos, porque una retrospectiva es importante, cómo construimos desde una retrospectiva. Por eso el apoyo de los coach ágiles en estos procesos para mí es vital. En el caso de nosotros, integrar a las áreas de talento humano es relevante porque el tema de cultura y cambio y todo eso va amarrado. No hay forma de que una solución se despliegue de buena manera si no hay un acompañamiento desde la gestión del cambio, si uno no integra las fuerzas de venta frente al resultado que uno está haciendo. Entonces, la cultura para mí, que es vital y es clave en los procesos de transformación y es clave en la gestión del laboratorio, porque fue de las cosas en las que siempre más me he tenido que concentrar, tiene que ver básicamente con comenzar a montar algo y desde el ejemplo comenzar a moverlo y ustedes se van a dar cuenta que se vuelve viral. Es increíble el número de llamadas, hojas de vida que les llegan a los líderes de laboratorio, que les llega a mí cuando yo era líder también, que me llegaban todas las semanas de gente que decía, oiga, sé que están haciendo algo bacano, lléveme, yo quiero estar allá. Que pregunta Ralph, ¿qué tipo de soluciones le están dando mejor resultado a las empresas web, responsive o app? Mire, la verdad, Ralph, todo lo que es híbrido se está moviendo muy bien. Hay mucha recomendación en términos de hacer híbrido. Yo digo que cada negocio pues habrá que ver dónde vale la pena una app o no, pero inicialmente yo inicialmente me estoy parando más desde lo que es web responsive, sobre todo para los MVPs y para poder probar hipótesis. Las capacidades del lab, por último, ya para cerrar, ¿qué encontré? Como les dije yo, el diseño de experiencia, el conocimiento del cliente es vital, fundamental. No hay forma de que ustedes desarrollen un laboratorio, desarrollen una idea de negocio si no comienzan a desarrollar capacidades de diseño. Es súper importante. Además, una cosa, ¿no? Una profesión que no hay en universidades, muchos de ellos empíricos, algunas universidades los ofrecen como posgrados y bien pagas. Entonces, además, los que quieran desarrollar capacidades, estas capacidades básicas de laboratorio son capacidades que les van a ayudar seguramente a poder tener y captar mejor base salarial, porque los buscamos mucho además. Entonces, el diseño, la analítica, fundamental. No hay forma de hacer transformación, no hay forma de hacer un laboratorio. Si ese conocimiento tiene que ser desde la información, desde el entendimiento del cliente, del asociado, desde la información. Los modelos predictivos, todo lo que se hace, todos esos modelos, esas capacidades de científicos de datos desde la analítica es súper importante. El concepto de inteligencia artificial como esa forma de poder predecir de la mejor manera lo que puede venir es relevante. Las herramientas alrededor de la innovación, y eso es súper importante, es la innovación no como un discurso, sino la innovación real desde la utilización de herramientas que me permitan poder poner en práctica o en prueba hipótesis, la capacidad de digitalización, bien sea interna o a través de las startups, la identificación del ecosistema y el trabajo con el ecosistema, gobierno. Miren, cada país está sobre todo en este tema de COVID, muchos países y en lo que se va a venir ahorita en la reactivación, van a liberar mucho dinero para iniciativas, ¿sí? Y para fomentar los procesos de transformación. Vigílenlos, lean los ministerios, los fondos, miren dónde hay inversión y estén muy pendientes de ellas porque muchas de esas capacidades son capacidades a las que nosotros podemos acceder. Y desde el talento, procesos de selección, gestión del cambio, son capacidades que son básicas en la estructuración de un laboratorio. Por último, les hablaba de los habilitadores. Los habilitadores son relevantes. Cuando nosotros arrancamos iniciativas en laboratorio, intentamos identificar muy rápido esos habilitadores. Esos habilitadores pueden ser células aparte que tienen una velocidad complementaria para la iniciativa front que se esté haciendo. Por ejemplo, estoy desarrollando una solicitud de crédito y tengo que desarrollar un habilitador que es el onboarding. Pero ¿por qué el onboarding es un habilitador? Hombre, porque el onboarding en este modelo, por ejemplo, y como tenemos nosotros el onboarding en componente, el onboarding es replicable y utilizable para otras soluciones digitales. Entonces, ese habilitador es un habilitador no solo para esta solución, sino que es un habilitador que es genérico para otro tipo de soluciones. Entonces,
identifiquen bien los habilitadores, inmaterialización de pagarés, la biometría, con todos los temas que hay alrededor de seguridad de la información, puede ser un habilitador. Las carpetas digitales pueden ser habilitadores. El gestor digital puede ser, es un front, pero también tiene un concepto de habilitación de muchas cosas que hay que hacer back. Entonces, la invitación es a que tengan en cuenta que en la misma forma como hay un front y hay un back, muchas veces en el laboratorio va a tener que desarrollar las células para el desarrollo de soluciones a clientes, pero al mismo tiempo tengo que desarrollar esas, habilitar o activar esas células que me dan componentes utilizables para todas las soluciones que yo comience a trabajar en mi laboratorio. Con esto, Patricio, he terminado mi presentación y quedo atento a las dudas, inquietudes que la gente tenga o que tú Henry, puedas tener. muchas gracias por tu presentación. Dimos una vuelta 360 por varias aristas que hoy día son muy importantes para las empresas, sobre todo en Latinoamérica. Y te quería hacer una pregunta que va también con una reflexión. Cuando tomamos la foto del ecosistema en noviembre, en octubre del año pasado, ¿cuál era el comportamiento de las empresas, de los bancos? Tengamos sucursales, igual se estaba trabajando en transformación, pero seguíamos teniendo malls, seguíamos teniendo más sucursales, y hoy día esa foto ha cambiado radicalmente, donde nos hemos volcado por lo digital, donde estamos haciendo grandes esfuerzos, hemos visto cómo retailers, grandes cadenas de retail, se están yendo a algunos países, están cambiando sus logísticas, sus procesos que antes tenían internalizados, donde el cliente compraba de forma directa, lo que tú decías, hoy día lo estás haciendo a través de una red social, hoy día lo estás haciendo a través de tu celular, ha cambiado este comportamiento del cliente. ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Tú ves este proceso que hoy día es una foto de hoy, producto del COVID, y que en un año más va a cambiar y vamos a volver a nuestros orígenes, a ir al retail, a ir a la sucursal? ¿O tú crees que el cliente definitivamente hoy día está cambiando y este comportamiento se va a mantener? Vamos a tener hoy día un verdadero cliente digital. Una reflexión. Yo creo que el tema de incertidumbre todavía es muy grande, Patricio, pero en términos generales sí van a seguir yendo la gente a las oficinas, o sea, sí van a volver, pero no como antes. Sí, por ejemplo, en el caso específico de nosotros como componente digital Serviex en Colombia, es muy difícil que volvamos a la oficina como lo estábamos haciendo antes porque nos dimos cuenta que podemos trabajar de forma diferente y no tenemos que estar metidos en la Correcto. oficina. ¿Sí? Eso es un buen ejemplo. Había una tendencia previa en el tema de recorte de oficinas, en el caso de países industrializados, de disminución de oficinas bancarias o financieras en un 50%. Para el caso de Latinoamérica era de un 25%. Yo creo que ese tema de inversiones en nuevos modelos de oficinas se va a bajar un poco. Indudablemente puede que no con la misma fuerza con la que estamos ahora. A mí todos los días me llega un chiste donde me dicen que el agente movilizador de la transformación digital es el COVID y siento que sí, puede que no con la velocidad que estemos ahorita, puede que algunas cosas se alivianen, pero sí ya llegó una nueva normalidad y no hay forma de cambiarla. Esa es mi visión. Perfecto, mira, ahí Mónica, bueno, tú ya respondiste la pregunta que nos hizo Daniela mientras estabas presentando. De Ralph también algo respondiste cuando estabas hablando de qué preferías, si la web responsive o los apps. Mónica nos está preguntando cuáles son las mejores páginas para monitorear información de inversión. Mónica, eso depende de cada país. Yo normalmente lo que hice fue lo siguiente. Lo primero que hago es que me paro en los ministerios. Normalmente los ministerios que tienen que ver con temas digitales de educación son ministerios que tienen mucho, o secretarías, no sé cómo se llama en cada país, que tienen mucha posibilidad de hacerlo. Lo otro es que hago un monitoreo también sobre bancos como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que también sacan muchas partidas, y los centros de innovación que sean propios de cada país, que tengan componente gobierno. En el caso de Colombia, Impulsa, Parquesoft, el de Medellín. Entonces, desde eso me paro muchísimo. Ahora, no es por hacer propaganda, pero ustedes pueden ver en eBanking News o pueden ver dentro del mismo Digital Bank que van saliendo noticias de este tipo, que son noticias que salen para los emprendedores. Entonces, lo que hice también es que desde Google
programé unas palabras claves y Google me está mostrando todos los días qué iniciativas de ese tipo pueden salir y sobre eso estoy monitoreando. Buenísimo, buenísimo. Y es verdad, o sea, nosotros constantemente, contestando un poco a Mónica su pregunta también, desde Banking News, desde nuestros portales que tenemos nosotros, estamos constantemente informando cómo empezar a generar este cambio, cómo tener herramientas, cómo buscar herramientas de inversión también. Así que muchas gracias por la acotación también, Henry. Y Diego nos está preguntando cómo encontrar el problema a resolver de los usuarios o clientes, hacer un estudio de mercado o qué herramienta usar. Desde el tema de experiencia, Diego, hay cerca de, por lo menos aprendimos como 60 tipos de herramientas que se pueden utilizar de cara a los clientes. Y es importante algo más que el estudio de mercado que te puede servir, el proceso de iteración con cliente, poder conversar de manera estructurada y como te digo, utilizando herramientas que en su momento uno identifica cuál es la que mejor se adapta para ti, eh, es relevante. Una buena forma es construir como ese viaje de experiencia que me Ujú. parece clave en cada negocio. O sea, cuando un negocio, cuando un cliente llega a mí, ¿cómo llega? ¿Cómo es ese mapa de experiencia? Y desde ese journey map y desde ese método, entender los puntos que más duelen, los puntos que son buenos y focalizarte en esos puntos que dueles para que de alguna forma puedas comenzar a desarrollar tu estrategia digital. Otra cosa que me parece súper importante para que lo lean es el tema de espacios vacíos. Ese libro Ramón lo ha hecho libre, ustedes pueden tener acceso a él. Si ustedes utilizan la metodología de espacios vacíos con sus clientes, también pueden identificar oportunidades con ellos. Es una muy buena herramienta para poder utilizar. Entonces, no estoy diciendo que el estudio de mercado no se deba hacer, pero si queremos entender al cliente hay que estar más cercanos y hay otras herramientas que te pueden ayudar. Ahora, clave que sea permanente, Diego. Si estás trabajando sobre, construiste el Journey Map y estás trabajando en mejorarlo, todo el tiempo tienes que estar validando que esos cambios que hiciste efectivamente tengan un impacto. Aún si el impacto no es bueno, es información para ti, Correcto, úsalo. que los libros de Ramón los hemos estado regalando en los webinars, en los digital, la trilogía, como le pusimos, la trilogía de Ramón. Oye, Henry, mira, y bueno, agradecerle también a Javier porque así como comentabas también de empresas que están apoyando la innovación, en Perú nos habla de Innova Perú, que depende del Ministerio de la Producción. Así que muchas gracias, Javier. Y Juan Agostín nos dice, ¿cómo podríamos aplicar esta información en mi empresa de corretaje de seguros? Eh, buen punto, Juan. Yo, primero, tal vez lo mismo que estaba diciendo a Diego, construye tu mapa de experiencia, sobre todo en los productos que que más estés vendiendo, para poder saber cómo los clientes lo están percibiendo. Otra cosa es hay conceptos que se están manejando de cara a lo que debe ser el futuro del vendedor y el perfil del Ujú. vendedor. Y de pronto puede ser aplicable para tu empresa. Y el perfil del vendedor tiene que ver básicamente, y Patricio me puede invitar porque esa charla es muy interesante. En los modelos de marketing, nosotros estamos acostumbrados en muchas empresas a que es marketing que tienen que traerme los leads. Eso ha cambiado. Hoy son los vendedores los que tienen que lograr atraer los leads. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar a los vendedores en redes sociales. Growth hacking, tenemos que darle algunas bases de growth hacking y no nos debe dar miedo parte de ese presupuesto que teníamos en marketing, darlo a los vendedores para que a través de esas redes sociales sean los vendedores los responsables de atraer los leads. Entonces, cambiamos la forma como nosotros hoy estamos vendiendo. La responsabilidad no es de marketing, la responsabilidad es del vendedor, pero le doy herramientas al vendedor. Y muchos de los conceptos de laboratorio digital que estamos viendo hoy como corretaje en temas de agilismo, mi recomendación sería toma un primer proyecto y lánzate con un primer proyecto y busca capacidades. Por ejemplo, en los diplomados de transformación digital puedes encontrar algunas capacidades para poder aplicar en una primera iniciativa. Aparte de lo que se hace desde los diplomados que se hacen a través del Digital Bank o que se proponen desde el Digital Bank, es que tú cojas una primera iniciativa y en el transcurso del diplomado lo puedas desarrollar hasta el final. Aprovecha una oportunidad, por ejemplo, de ese tipo para que vivas la experiencia desde adentro de tu entidad y puedas desarrollar una solución de principio a fin, desarrollando las capacidades de conocimiento que se construyen desde ahí. Oye, Henry, y ya que estás hablando tanto de la experiencia de usuario, y todas las empresas están hablando también de que el cliente es el centro, y ahí hay que y que en ese sentido hay que empezar a trabajar las soluciones. ¿Cómo ves tú hoy día ese tema? ¿Tú crees que se está haciendo? ¿Tú crees que se está avanzando? ¿Tú crees que lo están priorizando? ¿En qué sentido? ¿En que siempre
trabajábamos en qué cliente. Hoy día tenemos clientes que son mayores de 55, mayores de 60, que se están incorporando también a ocupar estas bancas digitales, estas aplicaciones móviles. ¿Cómo lo ves tú? Patricio, yo veo realmente mucho romanticismo todavía Ujú, en ese tema. Yo veo que todos hablan del cliente en ujú. el centro, pero tú mismo lo acabas de decir, ni siquiera visualizamos perfilamiento de cliente. No hay visión 360 de cliente, no se explotan datos básicos. Ojo con esto, yo puede que no tenga la mega herramienta, pero yo en mi banco vi cómo desarrollé un proceso utilizando capacidades de analítica que nos dio beneficios casi en su momento de más de 5 o 6 millones de dólares y utilizamos Excel y R. Y con eso aprendimos para poder entender el Correcto. cliente, para poder hacer lo que teníamos que hacer. ¿Y por qué doy ese ejemplo? Porque hay muchas soluciones que nosotros podemos utilizar que están en Internet, que son gratuitas. CRM, hoy leía un libro que decía que hay cerca de 5.683 soluciones de marketing y de CRM en la red que puede utilizar. Entonces, esa visión de la que tú hablas, Pato, me parece súper interesante el concepto como lo planteas, es valiosa siempre y cuando lo aplique y se puede aplicar si perfilo, si utilizo la información de mis clientes y si comienzo a desarrollar de cara a ese perfilamiento que hago y desde la experiencia de verdad me focalizo en pasar de la, como decimos nosotros, de la presentación a la acción. Perfecto. Y ya pasando a la reflexión y contestándole también a Diego que le vamos a pasar el contacto de Henry Zimmerman, nuestro primo hermano, somos como primo hermano, una cosa así. La idea es que nos hagas una reflexión, Henry, y que nos cuentes un poco cómo ves, no el hoy, sino que cómo ves el futuro, cómo tenemos que actuar las empresas para realmente cambiar, para realmente estar mirando al cliente, para darnos cuenta cuáles son nuestras plazas digitales, cuál es la estrategia que tenemos que seguir como empresa. Y ojalá una visión que nos ayude también, porque siempre hablamos de los grandes bancos, de las grandes empresas, pero también nos siguen en nuestras plataformas las pequeñas, las medianas, las microfinancieras, el almacén de barrio, que también se tiene que adaptar y su forma de entregar los servicios. ¿Cómo tiene que hacerlo? Esa pregunta es difícil, mi querido Pato, porque esa pregunta tiene todavía algo de mística y de magia, sobre todo por el nivel de incertidumbre que hoy tenemos. Solo un mensaje, Javier dice que en Perú produce Innova, Ministerio de la Producción. Gracias, Javier, por ayudar a los hermanos peruanos con esa información. Eh, Patricio, yo veo varias cosas. Yo por eso cuando arranqué hoy la presentación del laboratorio quise sentarme en temas de detalles por ejemplo, del conocimiento del cliente, información del cliente porque siento yo que es vital ese reconocimiento de cliente. O sea, lo primero que yo creo que todas las empresas digitales, formales, no formales, grandes o pequeñas, tienen que sentarse a hablar Ujú. con sus clientes y entender cuál es la realidad de los clientes y qué es lo que están viviendo ellos para que ese proceso de adaptación sea, eh, eh, digamos que más fácil, entre comillas. La segunda, creo yo que hay que entender de aquí en adelante que esto ya no paró. ¿Qué quiero decir con que no paró? Que hay que adaptarse muy rápido a lo que esté pasando en el entorno. Ahí, hace muchos años salió una metodología que se llamaba prospección o por escenarios, si te Ujú. acuerdas. Eso no ha cambiado. Yo creo que la invitación que le hago a todas las empresas, desde su estrategia grande o chiquita, es que hagan esa planeación por escenarios y definan claramente cuáles son los escenarios que pueden ocurrir. ¿Qué pasa si en un mes vuelven y congelan su país, como pasó en Israel, que venía perfecto y tuvieron que devolverse esta semana porque tienen por millón el mayor número de Ujú. contagios en COVID? Entonces, si eso llegara a ocurrir, ¿cómo vamos a actuar? Píntenlo ya, no esperen a que pase. Saquen un tiempito con sus socios y píntenlo. Sigan pendientes de sus clientes y una cosa que también veo que es clave, OKRs. Estructuren sus OKRs o sus Ujú. indicadores, Ujú. ténganlos visibles para que ustedes monitoreen también el cumplimiento de esos escenarios dependiendo de lo que vayan viendo en el comportamiento de esos indicadores. Ventas, niveles de servicio, cartera, lo que sea que ustedes definan como indicadores estratégicos para ustedes. Y lo último, la digitalización es vital, es clave. Yo creo que no hay forma de que haya supervivencia a mediano o largo plazo si no hay digitalización, pero por favor prioricen. Siéntense y concéntrense en lo que de verdad va a generar valor y lo que no genera valor y no sea de impacto y no puedan medir rápido, déjenlo atrás
y concéntrense de verdad en lo que tenga foco y les pueda dar resultado. Buenísimo. Henry, una vez más agradecerte, este no es una despedida porque me gustaría que ya trabajáramos. De hecho, cuando tú estabas hablando y estabas contando un poco las metodologías, estabas pensando que quizás en un futuro cercano, me salió como frase cerca de Star Wars. La idea es que podamos pensar en enseñar, quizás tener un taller, una metodología para todos los que nos siguen, para poder empezar a trabajar con ellos en Me encanta. conjunto, dada tu experiencia y lo que ya has hecho con otras entidades. ¿Te parece? Para comprometerte ante la mirada de todos los que están acá. ¿Te parece? Pato, cuenta conmigo. La verdad es que el ver que sin interés estos espacios de conocimiento se abren para poder hablar con la gente, recibir su experiencia y nosotros poderlo compartir, me parece fabuloso, me parece genial. Entonces cuenta conmigo, Buenísimo, claro que sí. Henry. Entonces vamos a trabajar en ponernos de acuerdo cuando hacemos ese taller en conjunto para todos los que nos siguen desde México hasta Argentina. Perfecto. Henry Zimmerman, muchas gracias por haber aceptado el desafío, por estar con nosotros y sobre todo a ustedes, a todos los que se están despidiendo, a todos los que nos están felicitando. Muchas gracias Javier, Isabel, Cristina, Diego, Juan Agustín, Daniela y a todos los que también nos están siguiendo en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y a nuestros amigos de 5 días en Paraguay. Henry, un placer como siempre. Nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad y muchas gracias a todos. Y cuídense. A Mónica, vamos ustedes. a preparar el taller, no te preocupes, ahí estaremos. Chao, chao, que estés muy bien. Chao, Henry.